Llegó el momento de obtener el pronóstico de viento y temperatura en altura. Recuerden que decíamos cómo obtener los datos necesarios para todas las correcciones que yo tengo que hacer. El curso geográfico lo obtengo de la carta uniendo A con B, mi origen con mi destino deseado. La declinación magnética la obtengo también de la carta, me va a decir cuántos grados este u oeste, como en este caso 4 grados debo corregir, en este caso 4 oeste, o sea que los debo sumar para llevarlo a geográfico, y si tengo o no que hacer alguna corrección por el compás marcada, indicada en la carta de desvío compás. Ahora, nos falta una cosa importante, y es que para el cálculo de la velocidad terrestre y del ángulo de deriva, yo necesito, entre otras cosas, conocer el viento pronosticado en ruta y mi true airspeed, mi TAS, que es la velocidad de la aeronave con respecto a la masa de aire, para a ella sumarle o restarle la componente longitudinal del viento y obtener la ground speed o velocidad terrestre. Entonces, ya obtuvimos los otros datos y sabemos de dónde sacarlos. Vamos a ver cómo obtenemos los datos para determinar el true heading. Sabíamos que de la cartografía. True es verdadero, y verdadero es sinónimo de geográfico. Por lo tanto, el rumbo geográfico o curso geográfico lo voy a obtener a partir de AB. Para determinar el rumbo verdadero o geográfico, true heading, debo encontrar primero el curso geográfico uniendo con una recta los puntos de origen y destino, estableciendo de este modo la ruta deseada o desired track que pretendo realizar sobre la superficie terrestre. Esto ya lo habíamos comentado, pero se trata de afianzar estos conceptos. Si a ese curso geográfico no le aplico corrección alguna por cuestiones de magnetismo, ni declinación magnética, ni desvío con faz, ni ningún efecto desviador del viento como la deriva, ese curso geográfico será exactamente el mismo que estableceré en el compás magnético, o sea, el rumbo geográfico o verdadero, abreviado como true heading, TH. Esto es, a los efectos de tener en claro que en el hipotético caso, muy difícil que se cumpla, que en un determinado tramo de la ruta no tengamos declinación magnética, o sea, la declinación magnética sea cero, y para volar un determinado rumbo, la cartilla de desvío me dice que para ese rumbo no tengo que hacer correcciones, y el pronóstico de viento en altura me dice que es absoluta calma para ese tramo, entonces, para yo realizar sobre la superficie terrestre una trayectoria idéntica a mi desired track o a mi ruta deseada, mi rumbo geográfico va a ser idénticamente al curso geográfico. El true heading en el triángulo de viento, en el vector correspondiente a mi ruta deseada, representa la dirección y el sentido del vector, por ejemplo, rumbo 0,24. En el vector correspondiente a mi ruta deseada, el true heading representa la dirección y el sentido del vector con respecto al norte geográfico o verdadero, que es aquel norte graficado en una carta de navegación por la orientación norte-sur de los meridianos. De vuelta, si el valor de la declinación magnética en cierto tramo de mi ruta deseada fuera 0 para volar rumbo 24, la tabla de desvío compás me indicará colocar rumbo 0,24 sin corrección, y las condiciones de viento esperadas fueran de calma total, mi true course, true heading y rumbo compás serán idénticos, 0,24. El valor o magnitud del vector aéreo estará determinado por la TAS. O sea, la orientación es, como dijimos recién, el true heading, y la dimensión,
las medidas, el valor de ese segmento es el de la TAS, la velocidad verdadera, a la que se desplaza la aeronave dentro de la masa de aire, para cuyo cálculo precisamos del conocimiento de la temperatura exterior. Si la necesitamos calcular en vuelo y tenemos termómetro exterior en el avión, la temperatura indicada en ese momento. Por lo contrario, la temperatura pronosticada para el día y hora que voy a volar en el segmento de la ruta que voy a operar y al nivel de vuelo o altitud, o en realidad la pressure altitude que voy a operar o que planifico volar. Entonces, verificando, comprobando todo esto, verdadero es geográfico, es la orientación del meridiano en una carta con respecto al norte geográfico. Y mi true heading va a ser la diferencia angular entre el norte geográfico y la orientación de la ruta que es deseada. Si todo es sin corrección alguna, como en el caso hipotético que dijimos acá, el rumbo compás que va a poner el piloto mirando a su compás magnético va a ser exactamente el mismo, sobre la hipótesis de que no tener que hacer correcciones por declinación ni viento, ni desvío compás. Ahora, ¿qué tratamiento tiene el vector del viento? Para determinar el ángulo de deriva, o drift angle, y la velocidad terrestre, que es la ground speed, debo conocer la dirección y la intensidad del viento pronosticado para cada sector de mi ruta deseada a la altitud o nivel de vuelo, en realidad pressure altitude, a la que deseo operar. Pressure altitude, recuerden, es la altitud que me marcaría o que me marcará el altímetro si en la ventanilla Boltzmann, en el ajuste altimétrico, coloco 2992, que es lo que hacemos cuando volamos flight level en vez de altitudes. La dirección de los vientos pronosticados en altura está dada en grados geográficos, indicando la dirección desde la que sopla el viento y su intensidad en nudos, que equivalen, recordemos, a 1,852 kilómetros por hora. Recordemos también que los datos del viento representan geométricamente un vector de cuya recta la longitud implica su magnitud, su orientación, la dirección y la dirección de la cabeza en el sentido en que se dirige la fuerza representada por este vector. Una de las maneras más simples y precisas de obtener el pronóstico de viento y temperatura en altura es mediante el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional, cuya dirección es la que figura en rojo aquí. Una vez que ustedes ingresan a esta dirección del sitio web y ustedes tienen que hacer una determinada ruta, van a necesitar para el cálculo de las componentes transversal y longitudinal del viento para su cálculo de ground speed y de corrección de deriva, una determinada información para la pressure altitude, la altitud de presión o el nivel de vuelo en que ustedes van a operar. La manera de obtener esto es que al ingresar al sitio web del Servicio Meteorológico Nacional, yo les recomiendo donde dice servicios, en la letra de servicios, hacer un clic, como lo indica la manito, en donde dice sector aeronáutico. Eso los va a llevar a esta otra página en donde en mensajes hay uno que se llama Pronaria y en donde ustedes hacen clic en Pronaria, que es el acrónimo de pronóstico de área. Una vez que están en el Pronaria, eligen uno de los 5 Pronarias que hay en el sector argentino, cada uno por la región información de vuelo o FIR
en este caso la FIRE Ezeiza, que lo genera la estación Aeroparque Jorge Newbery, la estación meteorológica de Aeroparque. El Pronaria tiene un determinado formato estándar que se compone inicialmente de lo que se llama SIGPHENOM o fenómenos significativos por su abreviatura, tengo que corregir esto, corriente en chorro o jet stream, su ubicación, sus datos sobre turbulencia, sobre engelamiento, sobre la isoterma de 0 grado, de viento y temperatura en altura, wind temperature, y de forecast, pronóstico de aeródromos o TAF. Y vienen como otros mensajes aeronáuticos, como ustedes conocen bien, por ejemplo el METAR, codificado en un determinado formato que nosotros tenemos que tener conocimiento para poderlo interpretar, como poder interpretar un METAR. La gran razón por la cual tenemos que consultar algo como el Pronaria o cualquier otro servicio, pero de viento y temperatura en altura, es porque una información meteorológica como el METAR, si bien es cierto no proporciona información de tiempo real cada hora, los datos de viento y temperatura que nos proporciona son de superficie, viento y temperatura en la superficie de un determinado aeródromo. En cambio, acá lo que nos pronostican es viento y temperatura en altura para diferentes altitudes de presión, referidas al plano de presión 2992, en áreas mucho más extensas, para que nosotros identifiquemos en qué área se aproxima la trayectoria de la ruta que vamos a desear o el tramo de la ruta que necesitamos, de la cual necesitamos información, y obtenerla de ese modo. Entonces, por esta razón, es importante recurrir a cualquier información confiable de vientos y temperaturas en altura y no en un METAR. Una muy accesible, bastante precisa y confiable es la del Servicio Meteorológico Nacional a través de su sitio web y entrando allí de la manera que les dije. Cuando nos referimos a los datos de viento y temperatura, que es lo que nos interesa, va a haber un sector de la información que yo he recuadrado acá, cortándolo exactamente del Pronaria, que por ejemplo, para el día 19 con validez hasta las 15, te dice que para la región de Olavarría y Tandil, de Necochea, Mar del Plata y Villa Gesell y de Bahía Blanca, que yo lo amplío acá, para los niveles de vuelo, Flight Level 30, Flight Level 65 y después sigue hacia Flight Level 23.000 pies, 30.000 pies, 36.000 pies, 39.000, 45 y etcétera. Bueno, si nosotros planificamos volar a 6.500 pies, Flight Level 65, eso la interpretación es que para la zona de sobrevuelo de las áreas de Olavarría, Tandil, tengo que esperar a nivel 065 vientos de los 340 grados a 15 nudos y temperatura de 9 grados. Esto se interpreta de esta manera: los primeros 3 dígitos es la dirección de donde proviene el viento, el cuarto y el quinto dígito es la intensidad en nudos. Esta dirección es geográfica, grados geográficos, y la P es de positive, quiere decir más, temperatura en grados centígrados, positivo, 9 grados. Para la zona de Necochea, Mar del Plata y Gesell, al nivel 065, 330 grados, 15 nudos, positiva 8, y para la zona de Bahía Blanca, nivel siempre 6.500 pies, sobre los 992, de los 320 grados, 15 nudos, temperatura 6 grados. Esa es la interpretación
que está copiada aquí abajo para que a ustedes les quede registro de cuál es la manera de interpretar esto. Entonces recuerden que, por ejemplo, si yo voy a aquella famosa intento de ir a Bahía Blanca, yo voy a tener de promedio en la zona de Olavarría, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, que es la última zona, etcétera, voy a tener de promedio viento de los 330 a 15 nudos con una temperatura exterior indicada una temperatura exterior de 8 grados. Eso quiere decir que el vector del viento yo lo voy a dibujar desde los 330, desde donde sopla el viento, a 15 nudos, teniendo la precaución que lo hago en una escala tal que si determinada unidad de medida me representa 5 nudos, bueno, yo tengo que hacer 3 unidades para que me queden representados los 15 nudos para usar la misma escala en el gráfico de la TAS, en la interpretación posterior de la ground speed, etcétera, para que todo funcione como corresponde. Tengo que respetar, por ejemplo, si 1 centímetro son 10 nudos, o sea, 10 milímetros son 10 nudos, tengo que respetar eso tanto para las velocidades del viento como las velocidades respecto a la masa de aire y respecto a la superficie terrestre. Otra manera que tengo para buscar viento y temperatura en altura con otro formato, con otra presentación, es en la aleta de wind temperature, de wind temp, para el horario UTC en donde más cercano al que yo voy a operar, cliqueo allí y se me abre esta primera pantalla en donde yo voy a seleccionar, por ejemplo, que si a las 18 horas voy a volar a flight level o pressure altitude de 0,65, 6.500 pies, cliqueo ahí y ahí se me va a abrir esta información que es de toda la Argentina, exactamente representada allí, en donde nos aclara que la temperatura está expresada en grados centígrados y la velocidad del viento en nudos, y que el pronóstico es para las 18 horas basado en el mapa de las 12 UTC para nivel de 6.500 pies de pressure altitude, flight level 065, en esta fecha. Y nosotros, para el sector que querramos operar, le podemos hacer un zoom le podemos hacer un zoom y ahí vamos a ver, en este caso gráficamente, que la orientación de los vectores nos representa los grados desde donde viene el viento, 330 el promedio, acá sobre Olavarría, y las rayitas estas como flequitos, las grandes, el segmento grande representa 10 nudos, acuérdense de meteorología, y la mitad de ellos 5. Por lo tanto, es fácil cotejar, comparar y verificar que la información proporcionada en el PRONAREA de viento en altura coincide con que en esta ruta yo voy a tener de promedio un viento de los 330 grados a 10, 15 nudos, y las líneas rojas son isotermas. Esta línea es de 9 grados centígrados, esta es de 6 grados centígrados. Y recuerden que a nosotros el promedio de viento según el PRONAREA nos daba de los 330 grados a 15 nudos y la temperatura entre 6 y 8, de manera que es una información igualmente confiable cuando la obtenemos de esta otra manera. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.